Plausible la hipótesis del paleocontacto, de la presencia extraterrestre en la antigüedad, ¿crees que hay suficientes vestigios que la apoyen? Bueno, hay indicios, desde luego, que apuntan a esa hipótesis y yo sí la considero plausible. Y plausible porque su existencia explicaría muchas cosas de manera muy convincente. Por ejemplo, todos esos mitos de los que hablábamos antes, de los dioses venidos del cielo, de los carros de fuego o los vehículos de los dioses, o de las que se habla en la India. Yo creo que efectivamente en el pasado nuestro planeta fue visitado por una supercivilización que dominaba cosas como el vuelo interestelar, que dominaba el tiempo. Hay muchas referencias al tiempo, por ejemplo, en los textos védicos, que son casi conceptos de física cuántica y que parecen heredados de alguien que los quiso haber dejado en este planeta en el remoto pasado. Lo que ocurre es que aceptar eso significa no solamente reescribir la historia de la humanidad, sino probablemente hasta incluso sus orígenes, porque si tenemos que creer lo que dicen todos esos mitos antiguos, aquellos dioses venidos del cielo fueron responsables de crearnos por este planeta. Y claro, eso tiene unas implicaciones tremendas, porque significaría que hasta nosotros tenemos origen extraterrestre. Moisés, repite el título y la editorial del libro. Pues sí, recomendamos esta interesante novela histórica, la última de Javier Sierra, Las Puertas Templarias, editada por Martínez Roca. Y también quiero aprovechar para recomendar a nuestros oyentes que vean el espacio, la sección semanal que lleva Javier Sierra en el programa Crónica Marciana de Telecinco, que es una sección dedicada a estos temas fronterizos con la ciencia. Don Javier Sierra, muchísimas gracias por haber participado en tu programa La Frontera de lo Desconocido. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias también a Moisés Garrido, en la parte técnica Chema, y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.
amigos oyentes de la cadena COPE, el mundo del misterio. En el estudio, el investigador Moisés Garrido. Hoy vamos a tratar un interesante tema, las sectas, una peligrosa acción. Las sectas destructivas siguen ejerciendo un enorme poder mediante sus métodos de captación coercitivos. En España se cifran en más de 1 millón el número de jóvenes que pueden ser captados por alguna organización sectaria. Son muchos los factores de riesgo que pueden influir en su auge y expansión. La crisis de valores, el materialismo, el incierto futuro laboral, el fracaso de las religiones oficiales son solo algunos de ellos. ¿Cómo podemos prevenir, detectar y solucionar este grave problema social? Para ahondar en este tema contamos con uno de los máximos especialistas mundiales en sectas destructivas. Se trata del periodista Pepe Rodríguez, licenciado en Psicología y director del equipo multidisciplinar para el asesoramiento y asistencia en problemas sectarios. Es autor de numerosos libros dedicados a esta cuestión. El último de ellos, publicado el pasado año, lleva por título Adicción a sectas, de Ediciones B. Muy buenas tardes, don Pepe Rodríguez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Moisés? Pues teníamos mucho interés en volver a tratar este tema porque recordarás que hace más de un año te tuvimos en nuestro programa y los oyentes pues se interesaron bastante para profundizar en este tema que desafortunadamente pues como bien sabes hay muy poca información y la información que hay a nivel social pues no es la más fidedigna. Y por lo menos tú como especialista y autor de todas estas interesantes obras que has escrito en los últimos años pues aportas mucha información, documentación y un esclarecimiento sobre este tema. Pepe, desde 1984 has escrito importantes libros sobre sectas destructivas, ofreciendo siempre muchísima información para evitar que caigamos en el seno de estos grupos. ¿Qué novedades aporta esta vez en tu última obra? Mi última obra, y es mi última porque no voy a escribir nada más sobre sectas, ya he dicho todo lo que quería decir y creo que es importante decir, aporta un planteo que es absolutamente nuevo, aunque para mí es viejo porque hace más de 15 años que con mi equipo trabajo en él, y es la visión de la relación con una secta como una adicción más, porque los mecanismos, la base que hay de estructura de personalidad y de entorno social, pues la base que tiene el adicto a una droga o el alcohólico o el adicto al juego o cualquier tipo de adicción es exactamente la misma que la persona que es adicta a una secta. Y desde esos parámetros también hay que distinguir muchísimas cosas importantes. Una de ellas, y es muy fácil de entender, porque la gente dice, bueno, todo el mundo que está en una secta es un sectario. No, esto es mentira. De la misma forma que no todo el mundo que consume una droga o no todo el mundo que consume alcohol, y somos todos, más o menos, todos consumimos alcohol, no todos somos alcohólicos, obviamente. Por tanto, la diferencia entre la persona que está dentro de una secta y es una persona normal y corriente que tiene una creencia, hace sus actividades, por mucho que nos parezca que lo que crea sea una estupidez, es nuestra opinión, no la de esa persona, pero no es necesariamente un secta dependiente, no es el alcohólico en el símil. En cambio, hay una parte, hay grupos que hay más, otros que hay menos, de los secta dependientes, las personas despersonalizadas, las personas que son adictas totalmente al grupo. Y, por tanto, eso requiere un enfoque totalmente nuevo para intentar resolver lo que es un conflicto de sectas. Para mí, el grupo no me importa para nada. El grupo no es importante porque lo fundamental para generar una problemática sectaria es una personalidad preadictiva. Y esa no crea el grupo, esa la creamos en casa. El grupo, en cualquier, igual como hace el traficante de drogas, se aprovecha de una fragilidad hecha previamente y que no la ha hecho el traficante, no la ha hecho la secta, la hemos hecho nosotros en nuestro entorno. Esa sería la principal novedad en cuanto a enfoque, y es un enfoque que lleva ya muchos años de experiencia con mi equipo de trabajo y de resolución de problemas, y es un enfoque que explica mucho más y de mejor manera y permite un mejor abordaje que no el enfoque habitual de las sectas muy malas
y los adeptos, pobrecitas víctimas, muy buenos. Ni lo uno ni lo otro, hay términos intermedios por todas partes. Pero parece, Pepe, que los jóvenes son un grupo de alto riesgo. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar desde la sociedad, más concretamente desde la familia, para que los más jóvenes no terminen siendo víctimas de estas organizaciones sectarias? No es tanto un problema de jóvenes como de inmaduros, que es mucho más preocupante. Es decir, en las sectas, en la última década, los últimos 5 años, entra mucha más gente de 30 para arriba que de 30 para abajo. Por tanto, no estamos hablando de un problema que afecte a los jóvenes o a los adolescentes, pero sí afecta a los inmaduros, porque la inmadurez es algo que no se acaba normalmente con la edad. Hay inmaduros de 80 años y hay personas maduras de 12 años. Por tanto, esa estructura de inmadurez es lo que hace que una persona, cuando pasa por crisis importantes, que hay diversas etapas de crisis en la adolescencia, donde estamos buscando nuestro lugar en el mundo, pero también cuando una persona se empieza a enfrentar con el mundo, cuando ha estado demasiado protegida en un entorno familiar, empieza a pelearse con el mercado laboral, empieza a tener problemas con sus estudios o con estudios que no le han servido para nada. Y ahí ese conflicto, cuando esa persona no sabe enfrentarse a una sociedad que es dura, que es problemática, le genera mucha ansiedad, y esa ansiedad le lleva a buscar un reductor de ansiedad, y las sectas, en este caso, pueden actuar como tal. Por tanto, ahí es donde podemos tener el problema. ¿Cómo prevenirlo? Muy fácil, aunque no muy simple. Cambiando, yo diría radicalmente, el modo que tenemos de educar o de no educar a nuestros hijos, porque ese es el problema. Hemos dimitido como ciudadanos, lo dejamos todo a los políticos, y eso es un caso de error, y hemos dimitido como padres, lo dejamos a los maestros, a la estructura escolar. La madurez no se adquiere ni se debe adquirir en una escuela. O fabricamos a los hijos maduros o saldrán unos cafres, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos generando las 2 últimas generaciones de personitas con muchas fragilidades, con muchos problemas. Por tanto, esos serán los futuros clientes, los clientes que ya son y que tendremos dentro de 5 años, de 10, de sectas, de drogas, de todo tipo de dependencias. Pepe, ¿consideras que en este problema tiene igual importancia la influencia del líder y la dependencia del adepto? Son elementos complementarios. Vamos a ver, es decir, un líder no tiene ninguna influencia si no es sobre una persona frágil o sobre un colectivo fragilizado. Un ejemplo histórico, Hitler. ¿Por qué Hitler, que era un tipo mediocre, un tipo sin carisma, un tonto al culo para entendernos, alguien que no tenía el más mínimo rigor en nada, por qué tuvo tanta fuerza? Tuvo tanta fuerza por algo muy simple, porque entre Francia e Inglaterra habían humillado a 60 millones de personas. Las habían obligado a estar en la pobreza, sin futuro, sin nada. Cuando hacemos que un grupo de 60 millones o 60 personas, no importa, esté en estas condiciones, este perfil de paranoico, del iluminado, aunque sea un mediocre del calibre de Hitler o del calibre de Franco en España, que era un mediocre, o del calibre del asesino de Pinochet, toda esta gente que es muy mediocre, pero en una sociedad en un momento determinado pueden funcionar. Pero el poder que tienen estos líderes lo tienen porque se lo ceden, porque se lo conceden personas o sociedades con muchísimos problemas y ningún futuro. Cuando hablamos de pequeños grupos, hablamos de líderes más o menos carismáticos que van conformando sus estructuras sectarias, ahí ocurre un proceso muy similar. Lo que pasa que en este caso cada víctima, entre comillas, va cediendo su autonomía, va cediendo el control de su propia personalidad y libertad, porque le pesa, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer con su libertad, le duele la responsabilidad, y en este caso se la va depositando en manos de ese líder más o menos carismático, ese líder en el que están depositando su esperanza de futuro. Ese es el mecanismo para que el líder, y cuando hablamos de sectas destructivas hablamos siempre de individuos patológicos, individuos con un cariz delirante, una serie de problemas psicopatológicos. Esa es una parte de la explicación para ver cómo una persona acaba dominando a otras. No es que tenga un poder especial, es que las demás son muy frágiles y están en un mal momento. Dentro de esta dinámica se genera lo fundamental, que es el proceso de dependencia, porque no todo el mundo
que es sumiso a un líder o que está, digamos, entre comillas, dominado por un líder, tiene que ser secta dependiente. Hay personas sometidas y otras que además de sometidas son totalmente dependientes de ese líder y de ese entorno sectario. Son diferentes grados dentro de un mismo proceso de dominación, pero lo fundamental está en que el poder que uno puede tener no lo tiene si no tenemos personas frágiles abajo. Esta es la única explicación y la única causa. En tus libros aportas muchos casos que has tenido la oportunidad de conocer e investigar, y sin duda son auténticos dramas humanos. ¿Es consciente la Administración española del gran problema social de la secta? ¿Lleva a cabo algún plan de prevención? Creo que la Administración española no es consciente de demasiadas cosas. Y no me refiero a la Administración actual, sino que la anterior, supuestamente más progresista, era, si cabe, todavía más inconsciente que la actual. No hay conciencia, o hay conciencia en pequeños grupúsculos a nivel de personas individuales, pero no como gobierno. Se está tocando muy mal el problema de las sectas. Primero porque cuando se hace alguna cosa, se hace desde una óptica inquisitorial, de perseguir sectas. No hay que perseguir sectas, hay que perseguir delitos en cualquier caso. Lo haga una secta o lo haga quien quiera. Y los encargados de perseguir estos delitos, porque hay grupos de policía supuestamente especializados en sectas, lo hacen fatal. Meten la pata cada vez que mueven un dedo. Y no porque las sectas sean difíciles de investigar, sino porque no saben investigar. Y este es el problema. Por eso fracasan las pocas acciones judiciales o que llegan a juicio con sectas, porque lo previo se había hecho muy mal. Y eso no es culpa, digo, de la dificultad de investigar. Es que no hay interés, no hay formación y las cosas van como van. A un tema que está ahora en actividad, que es el juicio contra Cienciología. A Cienciología no le va a pasar nada absolutamente, porque es una chapuza lo que se está haciendo. Yo tengo el sumario inicial, por tanto sé que había mucho. En este caso hay que hablar de una excelente actuación policial, hay que hablar de una excelente instrucción judicial, pero eso pasó por presiones políticas, presiones de dinero. Cienciología es capaz de corromper al propio Olimpo de los dioses con su dinero. Eso pasó al juzgado central número 2 de la audiencia, donde el sumario se fue desintegrando, donde se paró la investigación, donde se han perdido un montón de cosas y donde se perdió lo fundamental, que estaba probado, que es el delito de estafa. Ahora se les juzga por una tontería, por tanto serán absueltos. Y ese es el problema que tenemos en España. No hay interés, no hay cualificación y no hay ganas. También en tu última obra ofreces pistas para detectar a un sectario. ¿Nos puedes apuntar algunos de los rasgos que presentan estas personas? Cuando hablamos, aquí también hay que distinguir muchos niveles, es decir, pero cuando vemos que una persona, y para verlo tenemos que conocer mínimamente a esta persona, y primera cosa grave, en muchas familias no conocen cómo es el hijo. Un miembro de la pareja no conoce cómo es el otro, por tanto no puede detectar una serie de cambios que son visibles a la legua, pero no cuando hay distancia dentro del propio núcleo familiar. Pero cosas que podemos ver cuando una persona inicia una vía adictiva, es igual en drogas que en sectas, en juego, etcétera, etcétera. Su actividad cotidiana cambia, hay comportamientos que se dejan, que habían sido habituales, que cambian radicalmente, sobre todo esos cambios radicales en muy poco tiempo. Se cambia de amigos, se cambia de aficiones, se puede cambiar de modo de alimentación, de vestir, tiene un montón de cambios que en principio, ¿qué nos indican? No deben ser la luz roja que algo malo está pasando, sino que algo está pasando en esta persona que está cambiando de forma, insisto, muy radical en su vida. Eso puede ser bueno, puede ser una transformación muy positiva, o puede ser malo. En ese momento que lo podemos detectar sin ningún problema, es hora de aproximarse emocionalmente a esa persona, de interesarse, de ver qué está pasando, cómo lo está viviendo. Por tanto, podemos analizar, aunque no sepamos nada absolutamente, ni de drogas, ni de sectas, si había confianza previa, si había confianza, podemos detectar perfectamente
esos cambios y por tanto podríamos intervenir antes de que esa aproximación, ese pequeño enamoramiento inicial hacia un consumo de drogas o un consumo de sectas, antes de que vaya a más, lo podemos detectar y lo podemos prevenir. Actualmente diriges el equipo multidisciplinar para el asesoramiento y asistencia en problemas sectarios. ¿Nos puede hablar de su objetivo y si estáis recibiendo denuncias de afectados, Pepe? Trabajamos básicamente con familias, con afectados también, pero yo básicamente al adicto, a la secta, al miembro de una secta, ni trabajo con él, ni tengo el menor interés en trabajar con él, no porque me caigan mal, sino todo lo contrario, porque el trabajo lo hacemos únicamente. Trabajo lo hacemos únicamente o básicamente con la familia. Trabajamos problemas intrafamiliares, errores en la comunicación que han habido en las relaciones y arreglando eso, sin intervenir para nada, ni queremos conocer esa persona que estaba en la secta, ni interviniendo sobre la secta, simplemente trabajando en el entorno familiar, ese problema, entre comillas, de secta va desapareciendo progresivamente. Por tanto, está dicho de modo muy simple, es el modo de trabajar del EMAPS, que no tenemos más objetivo que el de intentar asesorar y solucionar un problema a aquellos que llaman a nuestra puerta, pero que ni nuestro objetivo es que la gente deje las sectas, todo lo contrario, porque hay casos en que en parejas ha pasado bastantes veces en que había uno de los miembros en una pareja y el otro estaba histérico, la pareja se iba a romper. Bien, cuando trabajamos el problema pueden pasar varias cosas, que el que está en la secta salga, perfecto, o que el que está en la secta siga en ella pero rebaje su nivel de dependencia y por tanto normalice la vida con su pareja. Cada uno puede ser creyente en lo que le venga en gana, por tanto una secta no es necesariamente mala. Lo que es malo es el abuso de secta, el sectarismo. Y eso es lo que trabajamos nosotros. En otros casos son los dos miembros de la pareja que finalmente los dos han entrado en la secta, pero ninguno de los dos es sectario, porque simplemente han adoptado una creencia que les va bien y punto. Desde siempre las sectas han utilizado como pantalla para captación de adeptos determinados temas de interés a través de charlas y conferencias. Pepe, ¿qué temas tratan actualmente en sus actividades públicas? Todos. Vamos a ver, las sectas no son bichos raros ni son personas que viven en Marte. Por tanto, como cualquier persona que intenta acercarse a una clientela potencial, como hace la publicidad en televisión, como hace los medios de comunicación, intentan hablar en cada momento de aquello que saben o intuyen que interesa a la gente. Las sectas hacen exactamente lo mismo. En sus conferencias, en sus actividades, según cual sea la secta, encontramos de todo, desde cursos de cocina hasta de yoga, actividad religiosa, actividades de ocio, es decir, cualquier cosa que permita llegar a la gente y a partir de ese contacto previo intentar venderles la moto y decir, mira, nosotros somos los mejores del mundo y, bueno, venderles, como se dice vulgarmente, la moto. Por tanto, todo vale. A partir de ese primer enfoque siempre se produce una criba, se trabaja como el pescador, tira la red y en la red pues pilla lo que pilla. De los 100 pescados que puedan llegar a entrar en una conferencia, 100 o 50 o 10, no importa, la mayoría se van a escapar de la red. No les va, aunque les pueda interesar el tema, por eso estaban allá, van a ver que algo no cuaja en lo que les están vendiendo y la mayoría se van a ir. Pero una minoría quedará interesada y de esta minoría interesada que seguirá haciendo algún cursillo, se relacionará más con ellos, de esos un grupito mucho más pequeño, o aunque sea una sola persona, esa persona de perfil psicosocial frágil, esa la van a pillar. Y vuelta a empezar, tiran la red otra vez, etcétera, etcétera.
Recientemente el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en favor de que la secta MUN pueda inscribirse en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. ¿Qué te ha parecido esta noticia, Pepe? Me parece correcto, pero de nuevo hay los términos equivocados. Es decir, el que MUN o la Iglesia de la Unificación sea una iglesia o no, no es importante. El que sea una religión, por supuesto que es una religión en el sentido amplio del término. O sea, debe ser considerado como una religión. Dicho eso, a los MUN se los debe perseguir como una banda que ha hecho delitos en muchos sitios, como una banda de actividades económicas no controladas, como un grupo de actividades de extrema derecha y absolutamente mostradas en todo el mundo, y que por tanto debe estar bajo sospecha en eso, y se debe meter un puro en las posibles irregularidades que hayan, pero de ahí a decir, mire usted, no le declaro como religión porque me cae usted mal, o porque en Bolivia hizo eso, o en Francia lo otro, eso no es constitucional. Debemos empezar a distinguir entre los derechos que todo el mundo tiene, hasta el más imbécil del barrio tiene derechos, y lo que es la comisión de delitos. Hay que separar las dos cosas. Por tanto, el Constitucional no ha dicho los MUN son buenos, ha dicho los MUN tienen el derecho a ser considerados como religión. Dicho eso, también hay que entrar en un cachondeo, el cachondeo de este puñetero país, y es que dentro de una religión se puede delinquir a placer, y este es el problema. Por eso, Cienciología, los MUN y hasta mi tía María quieren ser declarados como religión, porque fiscalmente es un chollo. Y ahí es donde hay que decir, señores, religión sí, pero mafia con patente de corso no. En la religión, las actividades que son lucrativas deben pagar impuestos. El problema que tenemos es que como tenemos la gran religión, que es la Iglesia Católica, que gracias a su protección como iglesia tiene un chollo increíble de miles y miles y miles de dinero opaco, que ni paga impuestos ni está controlado, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque si le dice a los MUN o a Cienciología, religión sí, pero pagando impuestos, obviamente la Iglesia Católica debe hacer lo mismo, y debería hacer lo mismo. Una religión no es un barco pirata que permite manejar dinero negro sin ningún límite, y eso es lo que está pasando, de ahí el chanchullo que se tienen montado todos los grupos en este país. El 1 de enero del 2001 comenzó un nuevo siglo y milenio. Pepe, ya como última pregunta, ¿cómo observa la expansión en estos últimos años de los grupos milenaristas? Pues no tienen demasiado predicamento. En un país muy fundamentalista, como con un gran peso del fundamentalismo cristiano, como en Estados Unidos, se nota más, pero en España no. En España, así como milenaristas, tenemos los testigos de Jehová, que es un negocio de 20.000 pares de narices, un negocio económico, pero de muchos miles de millones. Precisamente estoy ahora en una investigación económica sobre el tema que acabará probablemente en los juzgados, pero este es otro tema. Y pues tampoco inquietan a nadie, tampoco montan nada. El fin de milenio, yo creo que yo lo dije desde muchísimo antes de cambiar, que era un fiasco, que era algo que la prensa hablaba, pero que en la calle no ocurre nada. La gente está a lo suyo y les es igual una cosa que otra. No ha habido más incremento de sectas para nada, ni de actuaciones de ningún calibre agravadas por ese cambio de milenio. Lo que sí hace que crezca, y crezca mucho, el número de sectas dependientes, esta sociedad infumable que estamos haciendo entre todos. Ese mundo absurdo, agobiante, sin norte, donde las vacas locas, a fin de cuentas, son las cuerdas que hay en este planeta, pobrecillas. Así estamos nosotros. Y eso es lo que genera grandes flujos de angustia, de desamparo, y lo que genera esa clientela enorme que va llamando a las puertas, que ya ni las sectas tienen que ir llamando puerta a puerta. Es esa masa de náufragos la que van llamando a la puerta de la secta, por favor, écheme algo, como dicen por la calle. Eso es el verdadero problema, pero el milenio no interfiere ni interviene para nada. La crisis social que estamos padeciendo y que vamos a ver más, lo que decía al principio, el haber dejado de ser padres, educadores, el que estamos en un mundo superficial donde no se rasca en ninguna parte, donde no se lee, no se adquiere ya cultura, sino no se adquiere capacidad de hacer algo con la infinita información que podemos tener. Eso
es lo que vamos a pagar carísimo, y eso es lo único que cuenta para el mundo descerebrado en el que estamos viviendo y los problemas que se van a derivar de él, violencia entre ellos. El problema del País Vasco no solamente es un problema político, hay un problema, vamos a simplificarlo, de sectarismo, de fascismo, de natismo, pero que viene cuajado desde familias con un perfil muy concreto, que han educado una generación de vándalos, de asesinos en potencia, y ahí están, y eso no se puede parar ni con medidas policiales ni políticas, eso otra historia. Tanto eso lo tenemos en la sociedad, y eso, insisto, no tiene que ver con el milenio, tiene que ver con nuestros enormes errores de las últimas, yo diría de las últimas 2 generaciones. Una buena reflexión final para acabar con esta interesante entrevista. Moisés, ¿alguna recomendación? Pues recomendamos a nuestros oyentes el último libro de Pepe Rodríguez, Adicción a sectas, de Ediciones B, y también que visiten su página web, www.pepe-rodriguez.com, donde encontrará todo tipo de información sobre sectas. Don Pepe Rodríguez, muchísimas gracias por haber participado en La Frontera de lo Desconocido. Ha sido un placer, y eso de estar en la frontera siempre es lo más interesante. Las verdades absolutas en cualquiera de los dos lados de una frontera son muy peligrosas, pero ese punto medio es lo más delicioso de la vida y lo que más ayuda a reflexionar y a poder madurar en el camino que queramos emprender. Muchísimas gracias de nuevo por su colaboración. Gracias también a nuestro técnico Chema, al investigador Moisés Garrido y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.